La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y estamos aquí en la Fundación Roca Gravatos para hablar acerca de un personaje muy especial. Se trata de Jorge Coimbra Argiro. Y para hablarnos acerca de él tenemos a un personaje muy importante que es el doctor Luis Alberto Roca, médico psiquiatra, quien nos va a comentar acerca de la vida y obra de este gran personaje. No se olviden de seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV. Bueno, primeramente muchas gracias, doctor, por su presencia aquí. Quisiéramos comenzar averiguando acerca de don Jorge Coimbra, cuál fue su vida personal, sus inicios, su crianza, cómo creció ese interés de él por esta gran área que es el arte, ¿no? Muy bien. Yo lo conocí a él porque yo era amigo del padre de él, que se llamaba Jorge Coimbra Ojopi, nacido el año 1921. Y como yo iba y le compraba alguna vez algún trabajo a su papá, algunas acuarelas, él era de muy buena conversación, el papá de Jorge Coimbra Argiro, y ahí lo conocí a él posiblemente de 22, 23 años, jovencito. A veces él se quedaba en la tertulia que yo tenía con su papá y a partir de ahí ya tuve vínculo con él. Hasta que pasó el tiempo, tal vez alrededor de 10 años, y ya supe que había muerto su mamá y enseguida su padre. Cuando él ya estuvo solo, yo no sabía si tenía más familia, él vino y me visitó y me dijo que tenía un lugar en Anticrético para vivir, muy lejos de aquí. Y como él venía seguido a hacer un mural, a hacer algún trabajo artístico, mucho antes que hubiéramos iniciado lo que es actualmente esta galería de arte, le dije, ¿por qué no te venís a vivir aquí? Yo tengo espacio, independencia, comodidad para vos, y así lo hizo. Él vivía aquí alrededor de 5 años y él participaba en mi vida familiar cuando había alguna fiesta, un cumpleaños, Navidad. Él participaba de la mesa con nosotros y él siempre educado, callado, con una sonrisa tenue, dando a entender que él seguía lo que se conversaba, que él no estaba ausente, pero era de hablar poco porque era un poco tímido. Ese fue el inicio, y ya cuando él vivía aquí se nos ocurrió a él, a mí y a algunos otros artistas fundar un centro de apoyo a artistas jóvenes o no tan jóvenes, pero que no tenían oportunidad de exponer sus obras, sus trabajos. Ese fue el inicio. Maravilloso. ¿Y esto en qué año fue? El colegio que funcionaba aquí estaba en actividad todavía en aquel tiempo. Estamos hablando alrededor del año 2010, por ahí. Y ya cuando cerramos el colegio y él se vino a vivir aquí, yo veía que él dibujaba, pintaba de forma permanente. Una vez dijo, creo que soy una máquina para pintar, porque a veces en poco tiempo, en 8 o 10 horas, él hacía una obra muy linda. Entonces comenzaron a llegar otros artistas y él encajó perfectamente con este grupo, siendo que él era un hombre en ese momento de 50 años
y los que llegaron eran jóvenes de alrededor de 25 años, que también vivían y viven aquí, siguen viviendo aquí. Entonces se hizo un equipo, como yo vivo aquí también con mi esposa, se hizo un equipo de artistas para comenzar a producir algunas réplicas de los autores más importantes de la historia del arte, para que ellos adquieran conocimiento, que investiguen cómo pintaba Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y los pintores del Renacimiento. Y secundariamente porque yo quería tener réplicas para que con fines pedagógicos vengan chicos de escuelas y colegios de la ciudad a mirar esos cuadros y que les despierte la curiosidad por esta tarea artística. Entonces era el esquema, digamos, de la primera etapa y de la fundación de este lugar. Ya dije que él era una persona de carácter reservado, pero al mismo tiempo, cuando uno tenía cercanía con él o confianza, él se soltaba un poco más y era juguetón, bromista. Alguna vez contaba un chiste como si fuera serio, la gente no le creía y después se reía. O sea que tenía una sociabilidad sana, normal, solo que con esas características de que no era amiguero, no era una persona, además él era soltero, no encontró o no buscó o encontró y no quiso tener una esposa. Y él me dijo que prefería estar solo porque como él era artista, quería darle toda su atención, toda su energía a su trabajo, porque me dice ya una esposa, una familia, implica en compromisos que también hay que cumplir y yo prefiero dedicarme al arte. Quiere decir que él fue célibe, él no se casó nunca. Y efectivamente yo a veces bromeaba con él. Hay una chica que me ha preguntado por vos y decía, como era juguetón, a ver, tráigamela pues para ver si le doy bola, ¿no? Entonces tenía ese aire así juguetón propio del cruceño, del oriental, y me estaba olvidando decir de que él era nieto del famoso Juan Bautista Coimbra, que escribió un libro todos los cruceños deben de leer, Siringa, que tiene que ver con la goma elástica que había en el Beni, montes enteros de esta maravilla de la naturaleza con las que comenzaron Henry Ford, Michelin y las grandes empresas caucheras compraban este producto en Beni, y por ultramar iban saliendo por el río Mamoré, el Madeira, Amazonas, y había un gran comercio que fue el boom del bienestar económico de la gente que emigró a Mojos. Y su abuelo, Jorge Coimbra, Juan Bautista Coimbra, Callaú, del 1890, por ahí, escribió este libro Siringa. Entonces la genealogía por el lado Coimbra es Juan Bautista Coimbra, autor de Siringa. Su padre, Jorge Coimbra Ojopi, nacido en 1921, y de Jorge Coimbra Argiro, nacido en 1951. 1951. Sí. Él era una persona educada, trabajadora, porque todo el día pintaba, no tenía distracciones como él mismo definió. Y bueno, pasó el tiempo, se formó un grupo y un día yo estaba charlando con él un poquito durante la pandemia. Estaba charlando con él, con la señora Isaura, que estaba ahí cerca, y le vino un dolor en el pecho, y yo que soy médico y llegué rápido y lo llevé al hospital, llegó muerto. Un infarto masivo que uno no lo podía imaginar porque él era de complexión delgada, no tenía vicio, ni fumaba ni bebía, pero Dios tiene su hora para cada ser humano y inmediatamente el médico salió y me dice ya llegó muerto aquí y bueno, ahí le hicimos todo lo que hay que hacer. La llamé a una hermana de él que vive en Portugal
Por suerte yo tenía el teléfono y por suerte en el momento que me dijeron que él había fallecido, yo la llamé a su hermana que vive en Lisboa, se llama Ligia Coimbra Argiro, vive en Lisboa. Me contestó ella, le conté que había fallecido Jorge, lloró, lo sintió mucho, quedamos un ratito hablando por teléfono y al día siguiente ella me llamó de nuevo, le conté lo que había pasado en más detalle y nos agradeció que lo tuvimos a su hermano en el mejor lugar que podía estar, en medio del arte, en medio de libros, era muy lector, tenía esta biblioteca a su disposición y yo le decía, deja de pintar y dedícate a la biblioteca, seas bibliotecario. No, me decía, déjeme de lector y sigo nomás pintando. Era muy fuerte la vocación que él tenía, porque su padre y un hermano de su padre, de nombre Gil Coimbra Ojopi, él era el ilustrador de la mayor parte de los libros de lectura que circulaban en Bolivia para niños que se estaban escolarizando, se estaban alfabetizando, chicos de 6, 7 años. Todo el mundo lo conoce, esos dibujos del padre y el tío de Jorge Coimbra Argiro, que es el personaje que estamos conociendo a través del canal de ustedes, para que la gente conozca de viva voz la vida de personas, de personajes históricos, literarios, en fin, personas que vale la pena que las sigamos recordando. Cuando él falleció, lo incineramos, las cenizas están aquí. Él nunca dio pedido de ninguna clase sobre este tema, pero las tenemos sus cenizas aquí y le mandamos a hacer un retrato escultórico que cuando ustedes lo filmen y lo muestren, parece que él está hablando, que él está vivo. Entonces estamos en la Plaza Santa Cruz y quiere decir que él falleció, pero sigue vivo porque todo el mundo que va pregunta quién era, etcétera, y ustedes también están divulgando la vida y la actividad de este personaje. Muy bien, ¿y se sabe si ha tenido exposiciones en las que se muestren sus cuadros de él? Bueno, alguna vez hizo hace años, antes de venir aquí, mandaba a La Paz, pero no tenemos registro de qué exposiciones, qué año y con qué otros artistas. Lo que sí hicimos fue una exposición individual de él aquí, ya con esto actuando, funcionando bien, y pusimos como 30 cuadros que él pintó y que ahora están diseminados en varias de las salas de acuerdo a la temática, porque él pintó, por ejemplo, una Última Cena chiquitana y él hizo, además de cuadros típicamente cruceños, de nuestro folclore, de nuestras costumbres, etcétera, pintó cuadros magníficos de un pintor austriaco de nombre Gustav Klimt. Entonces, él mostró que verdaderamente tenía talento y bueno, él ya nunca será olvidado porque aquí dejó como una familia que no era consanguínea, pero una familia del afecto porque vivió 5 años aquí con nosotros. 5 años. Los temas que él retrataba en su arte, además de esto de la cruceñidad y las técnicas que utilizaba, ¿qué descripción nos podría hacer de eso? Bueno, él manejaba como buen artista que era y que había mamado eso de su padre, él manejaba el pastel, el acrílico, el óleo pintaba, pero no era su predilección porque el óleo tarda en secar, hay que esperar, y él era, como dijo y les comenté, parece una fábrica para dibujar y pintar. Entonces, pintaba más que todo en acrílico, porque el acrílico tiene la característica que seca de forma instantánea y esa era la preferencia. Pero él podía manejar cualquier material sobre madera, sobre tela, sobre papel. Era un artista que no tuvo escuela en teoría, pero tuvo la mejor escuela con su padre. Entonces él desde chico lo vio al padre pintando, etcétera, y él también tenía esa habilidad.
Magnífico, magnífico. Y Jorge Coimbra Argiro, él transmitía de alguna manera estos conocimientos y habilidades a otras personas. ¿De qué manera o con qué, cómo decirlo, con qué método? No, en realidad él nunca ejerció, por lo que yo conozco, es una tarea docente, de enseñar. Si bien aquí tenemos una escuela de arte y hay 50 alumnos en este momento, él, por el mismo carácter reservado y hasta un poco tímido, él no se sentía muy cómodo con un grupo de personas. Entonces él, yo diría que es un pintor personalísimo, que tampoco le gustaba estar de galería en galería aquí o en el interior del país, sino que aquí sí encontró un núcleo donde habían estos jóvenes que siguen estando aquí y que los recuerdan a él como un maestro, en el sentido que les daba ideas a ellos de cómo pintar ciertas cosas y aprendía de ellos también, porque los últimos cuadros que ha pintado Jorge tienen una técnica y un acabado de mucho nivel. Truncó, digamos, su carrera de una forma abrupta, porque teníamos con él y con los otros artistas que viven aquí en la fundación planes para hacer una escuela que ya está funcionando y terminó ahí. O sea, más que eso, prácticamente ya no hay nada para decir, porque lo he resumido desde quiénes eran sus padres, la hermana que tienen en Portugal, y él es la única familia que me nombraba. Tal vez tenga primos, tenga algunos parientes, pero él nunca, que yo sepa, ni los visitó, ni lo visitaron, por lo menos en los años que él estuvo aquí, ¿no? Quiere decir que yo considero que esa era la única familia que él tenía, porque no nombraba sino a su hermana Ligia, que vive en Lisboa. Ok. Sí. Muy bien. ¿Algunas anécdotas valiosas que recuerde y que valgan la pena transmitir con él? Una sola, digamos, porque tampoco es de mucho interés ir a tanto detalle, ¿no? Claro. Él, como era de la guardia vieja, como quien dice, era una persona que no era de tecnología y todo eso. Él veía sin parar películas de esas antiguas del oeste de Estados Unidos, y había una película que yo lo molestaba, que la había visto 50 veces, El puente sobre el río Kwai. Una película famosa, y que cuando yo pasaba y escuchaba los ruidos, decía, ¿cuántas veces ya la has visto esa película? Mire, no he calculado, pero póngale con unos 50, me decía. Entonces, vos sabías lo que va a pasar. Me acuerdo bien, cuando lo estoy mirando, ya yo sé que va a pasar enseguida. Entonces, esa es una anécdota, digamos, risueña, donde él ocupaba sus horas de descanso o su habilidad social contando películas que había visto cuando todavía eran cassette, las películas o CD. No, él ya no tuvo oportunidad de usar teléfonos inteligentes y todo lo que tenemos ahora, ¿no? Ok. Sí. Bueno, y ya finalizando, ¿qué podría decirnos acerca de su legado? ¿Cómo le gustaría que recordemos a Jorge Coimbra? Bueno, viniendo aquí a Ateneo del Campo, que es donde funciona la fundación, y que visiten el busto escultórico que él está ahí, que charlen con cualquiera de los artistas que viven aquí, o con doña Isaura, que lo conoció muchísimo. Ella es la que le acomodaba el dormitorio, en fin, veía las necesidades de él. ¿Cuántos cuadros se puede ver de don Jorge Coimbra Argiro? Tal vez alrededor de entre 30 y 40. No los he contado específicamente, pero sí, pueden haber 30 o 40 cuadros de él. Sí. Okay. Entre cuadros propios y algunas réplicas, como de Klimt, de Gustavo Klimt, que les hice referencia, que hay una sala entera de cuadros que él pintó,
que son réplica de los cuadros originales que están en Viena, en el Museo Austriaco de Gustavo Klimt. Eso es lo que él ha dejado, digamos, y por suerte se están conservando y se van a conservar en este lugar. Muy bien, muchísimas gracias por todo su aporte. Esperamos que esto sirva para que nuestra audiencia lo conozca mucho más y bueno, seguramente vendrán personas a conocer más acerca de este gran legado artístico. Para conocer un poco más acerca de la obra de don Jorge Coimbra Argiro, pueden visitar el Museo de Arte Ateneo del Campo, que es donde se ubica la Fundación Roca Gravatos, a quienes estamos muy cordialmente agradecidos por recibirnos para entrevistar al doctor Luis Alberto Roca. La obra de Jorge Coimbra está expuesta en varios cuadros muy bonitos, muy interesantes que pueden visitar llegando hasta este lugar. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por su atención, también al doctor Luis Alberto Roca, a la Fundación Roca Gravatos, y esperamos que esto sirva para que conozcamos a más personajes que desde el oriente boliviano han dejado una huella y en este caso particular en las bellas artes. Esto fue Jorge Coimbra Argiro en su programa Semblanza. Recuerden seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y el canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Soy Aarón Mariscal, conmigo será hasta en una próxima ocasión. Esto es Semblanzas, conozcamos nuestra historia. Semblanzas.